Capítulo 3. Sometidos a prueba pero fieles a Jehová. El telón del libro profético de Daniel se alza en un momento de cambios trascendentales en la escena internacional. Asiria acaba de sufrir la pérdida de su capital, Nínive. Egipto, al sur de la tierra de Judá, ha quedado relegado a una posición de escasa importancia, y Babilonia asciende rápidamente como la mayor potencia en la lucha por la dominación mundial. En el año 625 antes de la era común, el faraón egipcio Neco, en un intento desesperado por contener la expansión de Babilonia hacia el sur, condujo su ejército a Cárquemis, ciudad ubicada a orillas del Alto Éufrates. La batalla de Cárquemis, nombre con el que pasó a la historia, fue un acontecimiento decisivo. El ejército babilónico, comandado por el príncipe heredero Nabucodonosor, infligió una aplastante derrota a las fuerzas del faraón Neco. Jeremías 46:2 dice: Para Egipto sobre el ejército del faraón Neco, el rey de Egipto, que estaba junto al río Éufrates y que fue derrotado en Cárquemis por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el cuarto año de Jehoiakim, hijo de Josías, el rey de Judá. Con el impulso de su victoria, Nabucodonosor arrolló Siria y Palestina y a efectos prácticos acabó con la dominación egipcia sobre esa región. Solo la muerte de su padre, Nabopolassar, detuvo temporalmente su ofensiva. Al año siguiente, ya coronado rey de Babilonia, Nabucodonosor reanudó las campañas militares de Siria y Palestina. La primera vez que llegó a Jerusalén fue durante ese periodo. La Biblia informa: en sus días, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, subió, de modo que Jehoiakim llegó a ser su siervo por 3 años. Sin embargo, se volvió y se rebeló contra él. Segunda de Reyes 24:1. Nabucodonosor en Jerusalén. La expresión por 3 años nos interesa sobremanera, en vista de las palabras de apertura de Daniel. En el año tercero de la gobernación real de Jehoiakim, el rey de Judá, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén y procedió a ponerle sitio. Daniel 1:1. En el tercer año del reinado completo de Jehoiakim, que abarcó del 628 al 618 antes de la era común, Nabucodonosor todavía no era el rey de Babilonia, sino el príncipe heredero. En 620 antes de la era común, Nabucodonosor obligó a Jehoiakim a pagarle tributo. No obstante, este se rebeló al cabo de unos 3 años, de modo que en 618 antes de la era común, es decir, durante el tercer año del reinado de Jehoiakim como vasallo de Babilonia, Nabucodonosor llegó a Jerusalén por segunda vez para castigarlo por su rebeldía. El desenlace del asedio fue que con el tiempo Jehová dio en su mano a Jehoiakim, el rey de Judá, y una parte de los utensilios de la casa del Dios verdadero. Daniel 1:2 dice: Con el tiempo Jehová entregó en sus manos al rey Jehoiakim de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa del Dios verdadero, y él los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en el tesoro de su Dios. Jehoiakim murió probablemente en las primeras etapas del asedio, tal vez asesinado o en alguna revuelta. Jeremías 22, 18 y 19 dice: Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová sobre Jehoiakim, hijo de Josías, el rey de Judá. No se lamentarán por él diciendo: ay, hermano mío, ay, hermana mía. No se lamentarán por él diciendo: ay, amo, ay, su majestad. Le darán el entierro de un burro, lo arrastrarán y lo arrojarán afuera, afuera de las puertas de Jerusalén. En 618 antes de la era común, su hijo Joaquín, de 18 años de edad, le sucedió en el trono, pero su mandato solo duró 3 meses y 10 días hasta su rendición en 617 antes de la era común.
Compárese con Segunda de Reyes 24 del 10 al 15. Segunda de Reyes 24 del 10 al 15 dice: Por aquel tiempo los siervos del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron a atacar Jerusalén y cercaron la ciudad. Mientras sus siervos la cercaban, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a la ciudad. El rey Joaquín de Judá salió y se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios de la corte. Y el rey de Babilonia se lo llevó cautivo en el 8º año de su reinado. Entonces sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey. Además, hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho para el templo de Jehová. Todo esto pasó tal como Jehová lo había predicho. Se llevó al destierro a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los guerreros poderosos y a todos los artesanos y herreros. Se llevó a 10,000 personas al destierro. No dejó allí a nadie, solo a la gente más pobre del país. Así se llevó a Joaquín al destierro en Babilonia. También se llevó a la madre y la esposa del rey, los funcionarios de la corte y los hombres importantes del país. Se los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia. Nabucodonosor tomó como botín los utensilios sagrados del templo de Jerusalén y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y llevó los utensilios a la casa del tesoro de su Dios, Marduk, o en hebreo, Merodach. Daniel 1:2 dice: Con el tiempo Jehová entregó en sus manos al rey Jehoiakim de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa del Dios verdadero, y él los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en el tesoro de su Dios. Jeremías 50:2 dice: Declaren esto entre las naciones y anúncienlo. Levanten una señal y anúncienlo. No oculten nada, digan: Babilonia ha sido conquistada. Bel ha sido avergonzado. Merodach ha quedado aterrorizado. Sus imágenes han sido avergonzadas, sus ídolos repugnantes han quedado aterrorizados. Se ha descubierto una inscripción babilónica en la que se representa a Nabucodonosor diciendo en cuanto al templo de Marduk: Almacené en el interior plata y oro y piedras preciosas, y puse allí la casa del tesoro de mi reino. Encontraremos una nueva referencia a aquellos utensilios sagrados cuando el relato se sitúe en tiempos del rey Belsasar. Daniel 5 del 1 al 4 dice: El rey Belsasar organizó un gran banquete para 1,000 de sus nobles y estuvo bebiendo vino enfrente de ellos. Bajo los efectos del vino, Belsasar ordenó que le llevaran los recipientes de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. El rey quería beber de ellos junto con sus nobles, sus concubinas y sus esposas secundarias. Así que le llevaron los recipientes de oro que se habían sacado del templo de la casa de Dios en Jerusalén, y el rey, sus nobles, sus concubinas y sus esposas secundarias bebieron de ellos. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y plata, de cobre, hierro, madera y piedra. Lo más selecto de la juventud de Jerusalén. Los tesoros del templo no fue lo único que se llevó a Babilonia. El relato dice: Entonces el rey dijo a Aspenaz, su primer oficial de la corte, que trajera a algunos de los hijos de Israel, de la prole real y de los nobles, niños en los cuales no hubiera ningún defecto, sino que fueran buenos de apariencia y tuvieran perspicacia en toda sabiduría y estuvieran familiarizados con el conocimiento y tuvieran discernimiento de lo que se sabe, en los cuales también hubiera facultad de estar de pie en el palacio del rey. Daniel 1, 3 y 4 dice: Entonces el rey le ordenó a Aspenaz, el jefe de los funcionarios de su corte, que trajera a algunos israelitas, incluidos algunos descendientes de la realeza y la nobleza. Debían ser jóvenes sin ningún defecto físico y de buena apariencia, que tuvieran sabiduría, conocimiento y discernimiento, y que pudieran servir en el palacio del rey. Él tendría que enseñarles la escritura y el idioma de los caldeos.
A quienes se escogió, poco después se nos indica. Sucedió que hubo entre ellos algunos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel 1:6 dice: Ahora bien, entre ellos había algunos de la tribu de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estas palabras iluminan un poco los antecedentes de Daniel y sus compañeros, que de otro modo quedarían oscuros. Por ejemplo, notamos que eran hijos de Judá, la tribu real. Fueran o no de linaje real, es lógico pensar que por lo menos procedían de familias de cierta posición e influencia. Además de una mente y un cuerpo saludables, tenían perspicacia, sabiduría y conocimiento y discernimiento, y todo ello a una edad lo suficientemente temprana como para llamarlos niños, tal vez en la pubertad. Daniel y sus compañeros debieron de destacar como lo más selecto de la juventud de Jerusalén. El relato no nos dice quiénes eran sus padres, no obstante, parece seguro que eran personas piadosas que se habían tomado en serio sus responsabilidades paternas. Si tenemos en cuenta la decadencia moral y espiritual que reinaba en la Jerusalén de la época y sobre todo entre la prole real y los nobles, es evidente que las atractivas cualidades de Daniel y sus tres compañeros no eran fortuitas. Sin lugar a dudas, debió ser desgarrador para los padres ver que se llevaban a sus hijos a una tierra lejana. Pero qué orgullosos se habrían sentido si hubieran conocido el desenlace de aquellos sucesos. Qué importante es, por lo tanto, que los padres críen a sus hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Efesios 6:4 dice: Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Una batalla psicológica. De inmediato se emprendió una campaña para dominar las jóvenes mentes de aquellos exiliados. A fin de que los adolescentes hebreos se amoldaran al sistema babilónico, Nabucodonosor decretó que sus funcionarios les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Daniel 1:4 dice: Debían ser jóvenes sin ningún defecto físico y de buena apariencia, que tuvieran sabiduría, conocimiento y discernimiento, y que pudieran servir en el palacio del rey. Él tendría que enseñarles la escritura y el idioma de los caldeos. No se trataba de una educación cualquiera. The International Standard Bible Encyclopedia explica que comprendía el estudio del sumerio, del acadio, del arameo y de otros idiomas, así como de la extensa literatura en esas lenguas. La extensa literatura abarcaba, entre otras materias, la historia, las matemáticas y la astronomía. Debe decirse también que los textos religiosos relacionados, tanto de agüeros como de astrología, desempeñaban un papel muy importante. Con el fin de que los jóvenes hebreos adoptaran sin reservas las costumbres y la cultura de la corte babilónica, el rey les señaló una ración diaria de los manjares exquisitos del rey y del vino que él bebía, aun para nutrirlos por 3 años, para que al fin de estos estuvieran de pie delante del rey. Daniel 1:5 dice: Además, el rey ordenó que se les diera una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Tenían que educarlos durante 3 años y al final de ese periodo pasarían a servir al rey. Además, el oficial principal de la corte se puso a asignarles nombres, de modo que asignó a Daniel el nombre de Beltsasar, y a Hananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Daniel 1:7. En tiempos bíblicos era frecuente que a una persona se le pusiera un nuevo nombre que señalara algún suceso importante de su vida. Por ejemplo, Jehová cambió los nombres de Abraham y Sarai por los de Abraham y Sara. Génesis 17:5 dice: Ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Génesis 17:15 y 16 dice: Después Dios le dijo a Abraham:
Y a tu esposa Sarai no debes llamarla Sarai, porque su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y saldrán naciones de ella, y entre sus descendientes habrá reyes. El que un ser humano cambie el nombre de alguien es una clara indicación de su autoridad o dominación. Cuando José se convirtió en el administrador de los alimentos de Egipto, el faraón lo llamó por nombre Safenat Panea. Génesis 41, 44 y 45 dice: El faraón también le dijo a José: Yo soy el faraón, pero nadie podrá hacer nada en toda la tierra de Egipto sin tu autorización. Después de aquello, el faraón llamó Safenat Panea a José y le dio como esposa a Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Y José quedó a cargo de toda la tierra de Egipto. Compárese con Segunda de Reyes 23:34 y Segunda de Reyes 24:17. Segunda de Reyes 23:34 dice: Además de eso, el faraón Neco hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre al de Jehoiakim. Pero a Jehoacaz se lo llevó a Egipto, donde acabó muriendo. Segunda de Reyes 24:17 dice: El rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matanías, el tío de Joaquín, y le cambió el nombre al de Sedequías. En el caso de Daniel y de sus 3 amigos hebreos, el cambio de nombre fue significativo. Los que sus padres les habían puesto armonizaban con la adoración de Jehová. Daniel significa mi juez es Dios. Hananías, Jehová ha mostrado favor. Misael, posiblemente quien es como Dios, y Azarías, Jehová ha ayudado. Sin lugar a dudas, los padres abrigaban la ferviente esperanza de que sus hijos crecieran bajo la guía de Jehová Dios y de ese modo se convirtieran en sus siervos fieles y leales. Sin embargo, los nuevos nombres que se dieron a los 4 hebreos estaban sin excepción íntimamente relacionados con los de dioses falsos y daban a entender que estos habían subyugado al Dios verdadero. ¿Qué atentado más insidioso contra la fe de aquellos jóvenes? El nombre de Daniel se cambió por el de Beltsasar, que significa protege la vida del rey. Aparentemente era una forma abreviada de una invocación a Bel o Marduk, la principal deidad de Babilonia. Sea que Nabucodonosor tuviera que ver con su elección o no, le enorgulleció que el nuevo nombre de Daniel fuera conforme al nombre de su Dios. Daniel 4:8 dice: Por fin vino ante mí Daniel, llamado Beltsasar, por el nombre de mi Dios y en quien está el espíritu de los dioses santos. Así que le conté el sueño. A Ananías se le denominó Sadrach, que según algunos entendidos es un nombre compuesto que significa mandato de Aku. Es de interés que Aku era el nombre de un dios sumerio. A Misael se le llamó Mesac, posiblemente Mi-Sha-Aku, al parecer una ingeniosa distorsión de ¿quién es como Dios?, que significa ¿quién es lo que Aku es? El nombre babilónico de Azarías fue Abed-Nego, que probablemente significa siervo de Nego. Y Nego es una variante de Nebo, una deidad cuyo nombre se aplicó asimismo a varios gobernantes de Babilonia. Resueltos a permanecer fieles a Jehová. Tanto los nombres babilónicos como el programa de reeducación y la dieta especial constituían un intento, no solo de integrar a Daniel y los 3 jóvenes hebreos en la cultura babilónica, sino de distanciarlos de su propio Dios, Jehová, de su formación religiosa y de sus raíces. ¿Cómo reaccionarían aquellos jóvenes frente a todas esas presiones y tentaciones? El relato inspirado dice: Daniel se resolvió en su corazón a no contaminarse con los manjares exquisitos del rey ni con su vino de beber. Daniel 1:8a.
Aunque solo se nombra a Daniel, lo que sigue deja patente que sus tres compañeros secundaron su decisión. Las palabras "se resolvió en su corazón" indica que la educación que Daniel recibió de sus padres y de otras personas en su tierra natal le había llegado al corazón. No cabe duda de que una formación parecida determinó la decisión de los otros tres hebreos. Estos ejemplos subrayan la importancia de educar a nuestros hijos aun cuando parezcan demasiado pequeños para entender. Proverbios 22:6 dice: Educa al niño en el camino por el que debe ir y no lo dejará ni siquiera cuando llegue a viejo. Segunda a Timoteo 3:14 y 15 dice: En cambio tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste, y que desde que naciste conoces los santos escritos que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué se opusieron los jóvenes hebreos únicamente a los manjares y al vino, pero no a las demás disposiciones? El razonamiento de Daniel señala claramente la razón: para no contaminarse. Por objetable que parezca aprender la escritura y la lengua de los caldeos o llevar un nombre babilónico, ninguna de las dos cosas habría contaminado necesariamente a nadie. Piensa en el ejemplo de Moisés cerca de 1000 años antes. Aunque fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, se mantuvo leal a Jehová. La crianza que sus padres naturales le dieron le aportó una base firme. En consecuencia, por fe Moisés, ya crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios más bien que disfrutar temporalmente del pecado. Hechos 7:22 dice: Así que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. De hecho, era poderoso en palabras y acciones. Hebreos 11:24 y 25 dice: Por la fe, Moisés, cuando ya era adulto, se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿De qué manera podría haber contaminado la comida del rey de Babilonia a aquellos jóvenes? En primer lugar, es posible que los manjares contuvieran alimentos que la ley mosaica prohibía. Por ejemplo, los babilonios comían animales inmundos que la ley vedaba a los israelitas. Levítico 11 del 1 al 31 dice: Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: Díganles a los israelitas, estos son los seres vivos de la tierra que pueden comer. Todo animal que tiene la pezuña partida y una hendidura en las pezuñas y que es rumiante puede comerse. Ahora bien, los animales rumiantes o de pezuña partida que no deben comer son estos. No deben comerse el camello, que es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Es impuro para ustedes. Tampoco el damán, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Es impuro para ustedes. Tampoco la liebre, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Es impura para ustedes. Tampoco el cerdo, porque tiene la pezuña partida y una hendidura en la pezuña, pero no es rumiante. Es impuro para ustedes. No deben comerse nada de la carne de ellos, ni tocar su cadáver. Son impuros para ustedes. Esto es lo que podrán comer de todo lo que hay en las aguas. Pueden comerse todo lo que hay en las aguas que tiene aletas y escamas, ya sea de los mares o de los ríos. Pero todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tiene aletas ni escamas, ya sea de entre todos los animales que enjambran en las aguas o cualquier otro ser vivo que está en las aguas, es asqueroso para ustedes. Sí, tienen que ser asquerosos para ustedes. No deben comerse nada de la carne de ellos y deben sentir asco por su cadáver. Todo lo que hay en las aguas que no tiene aletas ni escamas es asqueroso para ustedes. Estos son los animales voladores por los que sentirás asco. No se coman estos animales porque son asquerosos: el águila pescadora, el buitre negro, el milano real, ningún tipo de milano negro, ningún tipo de cuervo, el avestruz,
la lechuza, la gaviota, ningún tipo de halcón, el mochuelo, el cuervo marino, el búho chico, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, ningún tipo de garza, la abubilla, ni tampoco el murciélago. Todo animal con alas que enjambran en la tierra y que camina sobre cuatro patas es algo asqueroso para ustedes. De los animales con alas que enjambran en la tierra y que se mueven sobre cuatro patas, solo pueden comerse los que tienen patas articuladas más largas que sus otras patas para saltar sobre el suelo. Estos son los que pueden comerse: los diferentes tipos de langosta migratoria, otras langostas comestibles, los grillos y los saltamontes. Cualquier otro animal con alas que enjambra en la tierra y que tiene cuatro patas es algo asqueroso para ustedes. A causa de ellos, ustedes se volverían impuros. Todo el que toque sus cadáveres será impuro hasta el atardecer. Cualquiera que cargue el cadáver de alguno de estos animales tiene que lavar su ropa y será impuro hasta el atardecer. Cualquier animal que tiene la pezuña partida pero no tiene una hendidura ni es rumiante es impuro para ustedes. Todo el que los toque será impuro. De entre los animales que caminan sobre cuatro patas, todo ser vivo que camina sobre garras es impuro para ustedes. Todo el que toque sus cadáveres será impuro hasta el atardecer. El que cargue el cadáver de esos animales tiene que lavar su ropa y será impuro hasta el atardecer. Son impuros para ustedes. De los animales que enjambran en la tierra, estos son impuros para ustedes: la rata topo, el ratón, todo tipo de lagarto, el geco, el lagarto grande, la salamandra acuática, la lagartija y el camaleón. Estos animales que enjambran en la tierra son impuros para ustedes. Todo el que toque sus cadáveres será impuro hasta el atardecer. Levítico 20 del 24 al 26 dice: por eso les dije a ustedes, ustedes se quedarán con la tierra de esas naciones y yo se la daré en propiedad, una tierra que rebosa de leche y miel. Yo soy Jehová su Dios, el que los ha separado de los demás pueblos. Ustedes tienen que hacer distinción entre el animal puro y el impuro, y entre el ave pura y la impura. No se hagan asquerosos por culpa de un animal, un ave o cualquier cosa que se arrastra, que yo he separado para que ustedes los consideren impuros. Ustedes tienen que ser santos porque yo, Jehová, soy santo. Estoy separándolos de los demás pueblos para que sean míos. Deuteronomio 14, del 3 al 20 dice: no comas nada detestable. Estos son los animales que pueden comer: el toro, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el antílope, la oveja salvaje y la oveja de las montañas. Pueden comer cualquier animal que tiene la pezuña partida en dos y que es rumiante. Pero no coman los siguientes animales que son rumiantes o tienen la pezuña partida: el camello, la liebre y el damán, porque son rumiantes pero no tienen la pezuña partida, son impuros para ustedes. Tampoco se coman el cerdo, porque tiene la pezuña partida pero no es rumiante, es impuro para ustedes. No coman la carne de estos animales ni toquen sus cadáveres. Esto es lo que pueden comer de todo lo que vive en las aguas. Pueden comer todo lo que tiene aletas y escamas, pero no coman nada que no tiene aletas ni escamas. Es impuro para ustedes. Pueden comer cualquier ave pura, pero no se coman las siguientes: el águila pescadora, el buitre negro, el milano real, el milano negro, ningún otro tipo de milano, ningún tipo de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, ningún tipo de halcón, el mochuelo, el búho chico, el cisne, el pelícano, el buitre, el cuervo marino, la cigüeña, ningún tipo de garza, la abubilla, ni tampoco el murciélago. Todo animal con alas que enjambre en la tierra también es impuro para ustedes, no lo coman. Pueden comer cualquier animal volador puro. La segunda razón es que los babilonios no acostumbraban a desangrar la carne de los animales antes de comérsela.
e ingerirla en esas condiciones habría supuesto una clara violación de la ley de Jehová sobre la sangre. Génesis 9:1 dice: Mantente firmemente decidido a no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida con la carne. No la comas, debes derramarla en el suelo como si fuera agua. No la comas para que te vaya bien a ti y a tus hijos, porque estás haciendo lo que está bien a los ojos de Jehová. En tercer lugar, los adoradores de dioses falsos solían ofrecer a los ídolos los alimentos antes de consumirlos en una comida de comunión. Los siervos de Jehová no participaban en tales prácticas. Compárese con Primera a los Corintios 10 del 20 al 22. Primera a los Corintios 10 del 20 al 22 dice: No, lo que quiero decir es que las cosas que las naciones sacrifican, se las sacrifican a demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen de nada con los demonios. No pueden estar bebiendo de la copa de Jehová y de la copa de los demonios. Tampoco pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de los demonios. ¿O es que estamos provocando que Jehová sienta celos? Nosotros no somos más fuertes que Él, ¿verdad? Por último, no se puede decir que comer alimentos sustanciosos y tomar bebidas fuertes un día tras otro sea saludable para personas de cualquier edad y menos aún para los jóvenes. Una cosa es saber qué hacer y otra completamente distinta es tener el valor de llevarlo a cabo bajo presión o frente a tentaciones. Daniel y sus tres compañeros pudieron haber pensado que sus padres y amigos, lejos como estaban, no iban a enterarse de lo que hicieran, o que se trataba de una orden del rey y no parecía haber escapatoria. Además, otros jóvenes seguramente se sometieron con gusto a las ordenanzas y lo consideraron más que un problema, un privilegio. Ese razonamiento erróneo podía, sin embargo, conducir fácilmente al escollo del pecado secreto, una trampa en la que caen muchos jóvenes. Los muchachos hebreos sabían que los ojos de Jehová están en todo lugar y que el Dios verdadero mismo traerá toda clase de obra a juicio con relación a toda cosa escondida, en cuanto a si es buena o es mala. Proverbios 15:3 dice: Los ojos de Jehová están en todas partes, observando a los malos y a los buenos. Eclesiastés 12:14 dice: Porque el Dios verdadero juzgará todas las acciones, incluso todas las cosas ocultas, para determinar si son buenas o malas. Que el proceder de aquellos jóvenes fieles nos sirva de lección a todos nosotros. El valor y la persistencia se vieron recompensados. Daniel estaba resuelto de corazón a oponerse a las malas influencias, así que obró en armonía con su decisión. Siguió solicitando del oficial principal de la corte no contaminarse. Daniel 1:8b dice: Pero Daniel decidió en su corazón que no iba a contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Así que le pidió permiso al funcionario principal de la corte para no consumir esas cosas que lo contaminarían. La expresión siguió solicitando es digna de destacar. Si deseamos resistir las tentaciones o superar alguna debilidad, en la mayoría de los casos tendremos que ser persistentes. Gálatas 6:9 dice: Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos. La persistencia de Daniel se vio recompensada. Por consiguiente, el Dios verdadero entregó a Daniel a bondad amorosa y misericordia delante del oficial principal de la corte. Daniel 1:9 dice: Y el Dios verdadero hizo que el funcionario principal de la corte tratara a Daniel con bondad y compasión. El curso favorable que tomaron los acontecimientos no se debió a que Daniel y sus compañeros fueran afables e inteligentes, sino más bien a la bendición de Jehová. Probablemente Daniel recordó el proverbio hebreo: Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
en todos tus caminos, tómalo en cuenta, y él mismo hará derechas tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Seguir ese consejo fue muy provechoso. Al principio el oficial principal de la corte objetó: estoy en temor de mi señor el rey, quien ha señalado el alimento y la bebida de ustedes. ¿Por qué entonces debería él ver sus rostros con apariencia decaída en comparación con los niños que son de su misma edad? ¿Y por qué deberían ustedes tener que hacer culpable mi cabeza ante el rey? Daniel 1:10. Sus objeciones y temores estaban justificados. Las órdenes del rey Nabucodonosor no podían tomarse a la ligera, por lo que el oficial sabía que de no acatar sus instrucciones arriesgaría la cabeza. ¿Qué haría Daniel? Aquella era la oportunidad de demostrar su perspicacia y sabiduría. Es probable que el joven Daniel recordara el proverbio: la respuesta cuando es apacible aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera. Proverbios 15:1. En vez de obstinarse en que se le otorgara su petición, lo que posiblemente hubiera dado pie a que se le convirtiera en un mártir, aplazó el asunto. En su debido momento se dirigió al guardián, quien, por no tener que rendir cuentas directamente al rey, es probable que estuviera más dispuesto a hacer alguna concesión. Daniel 1:11 dice: entonces Daniel le dijo al guardián, a quien el funcionario principal de la corte había nombrado para que cuidara de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: se propone una prueba de 10 días. Daniel habló con el guardián y le propuso una prueba: por favor, pon a tus siervos a prueba por 10 días y que nos den algunas legumbres para que comamos y agua para que bebamos, y que nuestros semblantes y el semblante de los niños que están comiendo los manjares exquisitos del rey se presenten delante de ti, y según lo que veas, haz con tus siervos. Daniel 1, 12 y 13. 10 días a base de legumbres y agua llegarían a tener una apariencia decaída en comparación con los demás. El vocablo legumbres traduce una palabra hebrea cuyo significado básico es semillas. Legumbres se define como cualquier fruto o semilla que crece en vainas y que se consume generalmente cocido una vez desgranado y seco, como los garbanzos, las lentejas o los guisantes, y también como hortaliza. Según algunos biblistas, el contexto indica que la dieta no se limitaba a semillas. Una obra de consulta afirma: lo que Daniel y sus compañeros solicitaron fue la comida sencilla a base de vegetales que el pueblo en general consumía, en vez de la dieta más rica y abundante en carne de la mesa del rey. Por lo tanto, puede que al decir legumbres se incluyeran platos nutritivos preparados con frijoles, pepinos, ajos, puerros, lentejas, melones y cebollas, así como pan de diversos cereales. Está claro que esta no era una dieta como para morirse de hambre. Parece que el guardián lo comprendió así. Finalmente, él les escuchó respecto a este asunto y los puso a prueba por 10 días. Daniel 1:14 dice: así que él accedió a su propuesta y les hizo esa prueba durante 10 días. ¿Cuáles fueron los resultados? Al fin de 10 días, el semblante de ellos pareció mejor y más nutrido en carnes que el de todos los niños que estaban comiendo los manjares exquisitos del rey. Daniel 1:15. Este relato no debe utilizarse como prueba de que una dieta vegetariana es superior a otra más rica y abundante en carne. 10 días es poco tiempo para que cualquier tipo de dieta produzca efectos tangibles, pero no para que Dios cumpla su propósito. Su palabra dice: la bendición de Jehová, eso es lo que enriquece, y él no añade dolor con ella. Proverbios 10:22. Los 4 jóvenes hebreos cifraron su fe y confianza en Jehová, y él no los abandonó. Varios siglos después, Jesucristo sobrevivió 40 días sin comer y citó a este respecto Deuteronomio 8:3, donde leemos: no solo de pan vive el hombre, sino que de toda expresión de la boca de Jehová vive el hombre.
La experiencia de Daniel y sus amigos es un clásico exponente de ello. Perspicacia y sabiduría en lugar de manjares y vino. Perspicacia y sabiduría en lugar de manjares y vino. Los 10 días constituyeron solo una prueba, pero los resultados fueron más que convincentes, de modo que el guardián siguió llevándose de ellos sus manjares exquisitos y su vino de beber y dándoles legumbres. Daniel 1:16 dice: de modo que el guardián se llevaba los manjares y el vino y les daba legumbres. No es difícil de imaginar lo que los demás jóvenes que estaban en el programa de preparación debieron pensar de Daniel y sus compañeros. Cambiar todos los días un festín de reyes por legumbres les parecía una necedad, pero por el horizonte asomaban intensas pruebas que iba a exigir de aquellos jóvenes toda lucidez y sobriedad de que fueran capaces. Por encima de todo era su fe y confianza en Jehová lo que les permitiría superar esas pruebas de fe. Compárese con Josué 1:7. Josué 1:7 dice: solo sé valiente y muy fuerte y obedece cuidadosamente toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente, vayas donde vayas. Las palabras que siguen dejan patente que Jehová estaba con ellos. En cuanto a estos niños, los 4, el Dios verdadero les dio conocimiento y perspicacia en toda escritura y sabiduría. Y Daniel mismo tenía entendimiento en toda suerte de visiones y sueños. Daniel 1:17 dice: y el Dios verdadero les dio a estos 4 jóvenes conocimiento y comprensión de todo tipo de escritura y sabiduría, y Daniel recibió la capacidad de entender todo tipo de visiones y sueños. Para hacer frente a los tiempos difíciles que estaban por venir, necesitaban algo más que fortaleza física y buena salud. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento mismo se haga agradable a tu mismísima alma, la capacidad de pensar misma te vigilará, el discernimiento mismo te salvaguardará para librarte del mal camino. Proverbios 2 del 10 al 12. Aquello fue precisamente lo que Jehová otorgó a los 4 jóvenes fieles a fin de prepararlos para lo que se avecinaba. Se dice que Daniel tenía entendimiento en toda suerte de visiones y sueños. Estas palabras no significan que se convirtiera en un adivino, aunque está reconocido como uno de los grandes profetas hebreos. Cabe destacar que nunca se le inspiró a pronunciar declaraciones como: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová, o esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 28:16 dice: por eso el Señor soberano Jehová dice esto: miren, pongo como fundamento en Sión una piedra probada, la valiosa piedra angular de un fundamento seguro. Nadie que demuestre fe será presa del pánico. Jeremías 6:9 dice: esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: recogerán por completo al resto de Israel tal como se rebuscan las últimas uvas de una vid. Vuelve a pasar tu mano por las vides como quien recoge uvas. Ahora bien, si pudo entender e interpretar las visiones y sueños que revelaban el propósito de Jehová, fue únicamente porque contó con la guía del Espíritu Santo de Dios. Al final, la prueba decisiva. Una vez concluidos los 3 años de reeducación y preparación, llegó la prueba decisiva, una entrevista personal con el rey. Al fin de los días que había dicho el rey para que se lo llevaran, el oficial principal de la corte también procedió a llevarlos delante de Nabucodonosor. Daniel 1:18 dice: al terminar el tiempo fijado por el rey para que los llevaran ante su presencia, el funcionario principal de la corte los llevó ante Nabucodonosor. Era hora de que los 4 jóvenes rindieran cuenta de sí mismos. Se demostraría que les había beneficiado más cumplir las normas de Jehová que entregarse al estilo de vida de Babilonia. El rey empezó a hablar con ellos
y de todos ellos no se halló a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos continuaron estando de pie delante del rey. Daniel 1:19 dice: Cuando el rey habló con ellos, se vio que no había nadie en todo el grupo como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos se quedaron a servir al rey. El proceder que habían seguido durante los 3 años anteriores quedó plenamente justificado. No ha sido una locura seguir un régimen basado en los dictados de su fe y conciencia. Su fidelidad en cuestiones que en apariencia carecían de importancia les reportó bendiciones mayores. El privilegio de estar de pie delante del rey era el objetivo que perseguían todos los muchachos incluidos en el programa de formación. La Biblia no dice si los 4 jóvenes hebreos fueron los únicos seleccionados. En cualquier caso, su fiel derrotero ciertamente resultó en que obtuvieran un galardón grande. Salmo 19:11 dice: Con ellas se le ha dado advertencia a tu siervo, para quien las obedece hay una gran recompensa. ¿Has contemplado a un hombre hábil en su trabajo? Delante de reyes es donde él se apostará, dicen las Escrituras. Proverbios 22:29 dice: ¿Has visto a un hombre hábil en su trabajo? Estará de pie delante de reyes, no delante de gente común. De ahí que se escogiera a Daniel, Ananías, Misael y Azarías para que estuvieran de pie delante del rey, es decir, para que fueran miembros de la corte real. En todo este relato podemos ver que la mano de Jehová dirigió los acontecimientos para que por medio de estos jóvenes y especialmente de Daniel se dieran a conocer aspectos importantes del propósito divino. Aunque su selección como cortesanos del rey Nabucodonosor constituyó un honor, el hecho de que el rey del universo, Jehová, se valiera de ellos de una manera tan maravillosa fue un privilegio mucho mayor. Nabucodonosor no tardó en percibir que la sabiduría y la perspicacia que Jehová había conferido a los 4 jóvenes hebreos superaba en mucho a la de todos los consejeros y sabios de la corte. En lo que respecta a todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey inquiría de ellos, hasta llegó a hallarlos 10 veces mejores que todos los sacerdotes practicantes de magia y los sortílegos que había en toda su región real. Daniel 1:20 dice: Cada vez que el rey les preguntaba por cualquier asunto en el que se necesitara sabiduría y entendimiento, él veía que eran 10 veces mejores que todos los sacerdotes, magos y los adivinos que había en todo su reino. ¿Acaso podía ser de otro modo? Los sacerdotes practicantes de magia y los sortílegos se basaban en las enseñanzas mundanas y supersticiosas de Babilonia, mientras que Daniel y sus amigos confiaban en la sabiduría de arriba. Sencillamente no había comparación posible. En realidad la situación no ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos. En el siglo I era común, cuando la filosofía griega y la ley romana estaban en boga, el apóstol Pablo escribió por inspiración: La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, porque está escrito: prende a los sabios en su propia astucia. Y otra vez, Jehová sabe que los razonamientos de los sabios son vanos, por eso que nadie se jacte en los hombres. Primera a los Corintios 3 del 19 al 21 dice: Porque para Dios la sabiduría de este mundo es absurda, pues está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. También está escrito: Jehová sabe que los razonamientos de los sabios son inútiles. Por eso, que nadie se enorgullezca de los hombres, porque todas las cosas son de ustedes. Hoy en día necesitamos aferrarnos a las enseñanzas de Jehová para que el mundo no nos deslumbre y nos descarríe fácilmente. Primera de Juan 2 del 15 al 17 dice: No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él,
porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Fieles hasta el fin. La firmeza de la fe de Ananías, Misael y Azarías queda patente en el vívido relato del capítulo 3 sobre la imagen de oro que Nabucodonosor erigió en la llanura de Dura y la prueba del horno ardiente. Es incuestionable que estos hebreos temerosos de Dios permanecieran leales a Jehová hasta su muerte, pues el apóstol Pablo sin duda se refirió a ellos cuando escribió acerca de los que por fe detuvieron la fuerza del fuego. Hebreos 11:33 dice: por medio de la fe derrotaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones, apagaron la fuerza del fuego, escaparon del filo de la espada, pasaron de estar débiles a ser fuertes, fueron poderosos en la guerra e hicieron huir a ejércitos invasores. Los tres constituyen ejemplos sobresalientes para los siervos de Jehová, sean jóvenes o mayores. En cuanto a Daniel, el versículo que cierra el capítulo 1 dice: Daniel continuó hasta el primer año de Ciro el rey. La historia revela que Ciro derrocó a Babilonia en una sola noche en el año 539 antes de la era común. Posiblemente por su reputación y valía, Daniel continuó sirviendo en la corte de Ciro. De hecho, Daniel 10:1 señala que en el tercer año de Ciro, el rey de Persia, Jehová le reveló un asunto de notable importancia. Daniel 10:1 dice: en el tercer año del rey Ciro de Persia, Daniel, a quien llamaban Beltsasar, recibió una revelación. El mensaje era verdadero y trataba de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y recibió la capacidad de entender lo que había visto. Si era un adolescente cuando en 617 antes de la era común lo llevaron a Babilonia, debía de rondar los 100 años de edad cuando recibió esa visión final. Toda una larga y bendita carrera de fiel servicio a Jehová. El capítulo de apertura del libro de Daniel es algo más que la historia de 4 jóvenes fieles que se enfrentaron con éxito a pruebas de fe. Nos muestra que Jehová puede utilizar a quien Él quiera para cumplir su propósito. El relato demuestra que si Jehová lo permite, una aparente calamidad puede contribuir a un buen fin. Y nos enseña que la fidelidad en pequeñas cuestiones reporta grandes recompensas. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué sabemos de los antecedentes de Daniel y sus 3 jóvenes amigos? ¿Cómo se sometió a prueba en Babilonia la excelente crianza de los 4 jóvenes hebreos? ¿Cómo recompensó Jehová a los 4 hebreos por su valiente postura? ¿Qué lecciones pueden aprender de Daniel y sus 3 compañeros, los siervos de Jehová de hoy en día?